¿Cómo amanecieron? Muy bien. Bien, Herminia, ¿y ustedes bien? Bien, gracias a Dios, todos bien, aliviaditos. Usted No, yo fresquita. necesito que quede grabado pleno por la esta. Le tengo que poner vista del hablante porque es que como queda es... Ok, buenos días. ¿Y Lucho está por ahí, Herminia? Buenos días, Lucho está atrasadito, ya viene. Ah, ya. Lo iba a poner a orar, pero entonces le tocó a Herminia. Arranque usted con una oración. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo y hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, por permitirnos levantarnos hoy, ver la luz de este nuevo y hermoso día radiante, que nos ilumina, Señor, con este solecito hoy, Padre. Te damos gracias, la gloria y la honra siempre para ti, Señor. Cada minuto, cada instante de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí este momento, Señor, para aprender, Señor, de tu palabra, Padre Santísimo, para llenarnos de tu Santo Espíritu, Padre amado, en esta mañana. Te damos gracias. Gracias, Padre Santísimo, quedamos en tu santa presencia, Señor, ávidos, Padre Santo, de aprender cada vez más y más, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien. Estoy como con una gripita ahí, con una tosecita. De pronto me van a oír toser. Manejar ese tema de la tos ahí. Pero muy bien. Me imagino que ya todos tienen ahí sus Biblias. Esta enseñanza en la que estamos empezando a trabajar, van a ver lo que avanzamos, nomás en un versículo. Abramos la palabra de Dios ahí en el final del capítulo 4 de Mateo, del Evangelio de Mateo. El mismo que leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Para que no lo saquemos de su contexto. Y le vamos a agregar un solo versículo, que es el que vamos a estudiar. De modo que, a ver, yo miro, los que llegaron. Bueno, doña Lady, léenos, buenos días. Buenos días. Léenos Mateo desde el capítulo 4, el versículo 23, y sigues al versículo 5, al capítulo 5 hasta el versículo 3. Por favor. Okay. 4:23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. ¿Sigo? Sí, hasta el 5:3. Ok. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice, ahí ya empieza la bienaventuranza. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Amén. ¿Versión? ¿Qué versión es esa? Nueva traducción viviente. Okay. La versión Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto, Jesús está en el segundo año de su ministerio, lo más probable, y está recorriendo toda Galilea. Eso tiene que haber sido una locura. Las multitudes dice que se le acercaban. Muchos vienen a escuchar lo que él tiene que decir. Y estas personas están siendo impactadas, están siendo cambiadas y están siendo sanadas. Los paralíticos están caminando. Yo sigo pensando que uno se mete
en el entendimiento de lo que está pasando ahí, no se imagina. Los endemoniados están siendo liberados. Los ciegos están viendo. La versión que nos leyó ahora Lady decía que estaban siendo sanados de toda enfermedad, ¿sí? Gente de todas partes está viniendo. Y el texto dice que incluso vino gente desde Jerusalén. No sé si ustedes se acuerdan cuando estuvimos hace poquito viendo en la introducción del Antiguo Testamento en la geografía. Venir desde Jerusalén, desde Judea, él está por allá en Galilea. Y vienen desde Decápolis, dice la nueva traducción viviente, las 10 ciudades. Y dice, aún del otro lado del Jordán, que era la provincia de Perea, allá donde Juan el Bautista había estado ministrando y había estado bautizando. Juan el Bautista ha sido el único pastor que levantó una iglesia con el propósito expreso de entregársela a otro. Y ese otro era Jesús. Y Juan está predicando y está bautizando, pero sus discípulos se están yendo para donde Jesús estaba. Y son parte de esa gran multitud que está allí presente. Y quizás esa fue una de las razones por las que Jesús predicó en ese momento, su sermón más famoso, porque había gente de todas partes. Dice la palabra que cuando Jesús veía a las multitudes, ¿qué pasaba con él? Sentía compasión de ellas. Y les enseñaba cosas. Y les daba de comer. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes? Esta vez, en vez de multiplicar los panes, él decidió darles de otro pan, el pan espiritual. Jesús tenía la habilidad de ver las multitudes sin perder de vista a la persona. Si usted ha leído los evangelios, se da cuenta que él podía ver la persona también sin perder de vista a las multitudes, cosa que nosotros no hacemos. Normalmente nosotros nos enfocamos en una persona y se nos olvida el resto de las personas. Y cuando nos impresionan las multitudes, pues se nos olvidan las personas. Pero él era capaz de ver las multitudes y seleccionar una persona dentro de la multitud y ministrarla a ella de manera particular mientras le hablaba. Y también eso hacía que ministrara al resto de las personas que habían ahí. Si hay algo que es frecuente en los evangelios, es encontrar que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ella. Si usted busca en el diccionario, la compasión, yo la busqué en Wikipedia, se define como un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o a remediarlo o a evitarlo. Yo creo que nosotros a veces nos sentimos movidos a compasión. Nos ha pasado cuando vemos a alguien como harapiento, como en esa situación que tiene hambre física. Pero eso es solo a veces. Deberíamos ser movidos siempre, pero por lo menos algunas veces nos pasa. Pero reflexionando sobre esto y cómo era movido Jesús a compasión, yo creo que algunos somos mucho menos sensibles al ver a alguien que está espiritualmente harapiento, que no tiene a Dios, que no tiene a Jesús, que no tiene su palabra. Yo creo que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos haga más sensibles a aquellos que están harapientos espiritualmente, de modo que cuando Él los haga llegar hasta nosotros podamos también nosotros ser movidos a compasión y enseñarles como Jesús les enseñaba a estas multitudes. Este pedacito que vamos a estudiar hoy a mí me confrontó mucho y yo confío que el Señor hoy toque corazones y nos lleve a movernos en ese sentido, porque ahora miren esto. Si usted se va para el capítulo 6 de Lucas, váyase para el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, para empezar a entender este texto. Ahí en el capítulo 6, en el versículo 20, ¿sí? Si usted se fija bien, aparece lo que podría parecer como otra versión de este sermón, ¿sí? Dice, bienaventuranzas y ayes. Y antes decía, Jesús atiende a una multitud en el versículo 17. Puede parecer como otra versión de este sermón, sin embargo, muchos piensan que no es el mismo sermón y que ese fue predicado en otro lugar, porque Mateo, de acuerdo con lo que nos leyó ahora Lady, habla de que Jesús subió al monte y les enseñó.
Lucas nos dice aquí, en el versículo 17, que descendió y llegó a un lugar llano. ¿Sí ven? Descendió al llano y les enseñó. El Sermón del Monte del Mateo tiene 8 bienaventuranzas. Las bienaventuranzas aquí de Lucas, ¿sí dice? Aunque la prédica es muy similar, solo tiene 4. El de Mateo, el Sermón de Mateo, enfatiza las recompensas espirituales, y el de Lucas habla de las necesidades físicas y las recompensas temporales que reciben los que no son parte del reino de los cielos, pero que carecerán de las recompensas eternas. Por eso es que Lucas acompaña cada una de las bienaventuranzas con un ay de vosotros, ¿sí ven? Versículo 24, 25 y 26 de Lucas, ¿sí dice? Mas ay de vosotros, ricos. El 25, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados. El 26, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Sí? Porque si bien es cierto que tienen algunas recompensas aquí en Lucas y algunas bendiciones, esto es lo único que van a recibir. Pero pues, ¿de qué nos sirven las bendiciones temporales o las recompensas temporales si cuando entremos en la eternidad tendremos que enfrentar una eternidad separada de nuestro Dios? Ese es el mismo infierno. Lucas habla aquí del reino de Dios, Mateo habla del reino de los cielos. Como buen judío, Mateo tenía que usar, o sea, temía usar el nombre de Dios en vano como le pasaba a los judíos. Entonces dice el reino de los cielos. Algunos piensan que estos fueron 2 reportes acerca del mismo sermón visto desde ángulos diferentes, pero yo creo que si usted lo mira bien, ahí hay suficientes diferencias en estos mensajes como para pensar que fueron predicados en 2 ocasiones completamente distintas y con enfoques distintos. En este sermón de Mateo, devuélvase para allá, el que nos describe Mateo en el capítulo 5, el Señor habla de 8 características que cada cristiano idealmente debería poseer. No son 8 grupos distintos de cristianos. No es que unos son misericordiosos, los otros son pacificadores, los otros son pobres de corazón, no. No es como los dones, que unos tienen unos y otros tienen otros. Estas son características que Dios quisiera que idealmente fueran parte de cada uno de sus hijos, de tal forma que su imagen y su carácter pudiera ser reflejado en nosotros. Entonces, las primeras 4 bienaventuranzas que están ahí, en los versículos 3, 4, 5 y 6, perdón, tiene que ver principalmente con cualidades en mí que afectan mi relación con Dios. Y las siguientes 4 bienaventuranzas tienen que ver con características en mí que afectan mi relación con los demás. Y eso es como lo lógico, ¿no? Porque si yo no me puedo llevar bien con Dios, no me puedo llevar bien con nadie. Si yo no puedo respetar a Dios, yo no voy a respetar a ninguna otra persona. No, que Dios quiere que yo primero arregle mi relación con Él para que luego yo pueda arreglar mi relación con los demás. Y así es como estas bienaventuranzas están organizadas. No es casualidad que la primera de estas bienaventuranzas nos hable de pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Y es porque ella constituye la base para todas las demás bienaventuranzas. Gracias. Están trayendo a mi esposita para esa tos. Entonces, los cristianos son pobres en espíritu. Los cristianos son pobres en espíritu y vamos a mirar eso. Porque es que esta es una condición esencial para la fe verdadera. Por eso el Señor colocó esa característica en una posición estratégica y de primerita. Por ahí comenzó. Porque sin ella es imposible todo lo demás. Y vamos a verlo más adelante nosotros en lo que avancemos. Ahora, vamos a pasar a considerar lo que significa ser pobre en espíritu. Y lo vamos a hacer haciendo una pregunta muy simple. ¿Qué dice ahí el texto? Bienaventurados los pobres. En el reino espiritual, pero al fin y al cabo, los pobres. Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que hace a una persona ser pobre? ¿Su apellido? ¿Su color de piel? ¿Su lugar de nacimiento? La ¿Qué es lo que carencia.
La carencia de algo. La respuesta es esa, sus carencias. Sus carencias. A mayor carencia, mayor pobreza. ¿Sí? No todos los pobres son igualmente pobres. Algunos tienen más carencias que otros. En el idioma griego, que fue el idioma con el que se escribió el Nuevo Testamento, hay dos palabras que son distintas para señalar dos tipos de pobreza. Una palabra se refería a un grupo de personas pobres que tenían solamente lo suficiente para vivir, pero no más de ahí. Ellos vivían el día a día. De pronto tenían para mañana, pero hoy ellos tienen ahí su provisión y vivían sin nada guardado. Lo de hoy es lo único que ellos tenían. Esos constituían un grupo de personas pobres. La otra palabra señala a aquel que carece aún de las cosas necesarias para la vida. Y esa es la palabra, precisamente esa es la palabra griega, tojos o tojos, ¿sí? Que Cristo está usando aquí. Bienaventurados los tojos, ¿sí? Tojos es una persona que no tiene ni siquiera para hoy. Es más, no tiene ni siquiera para ahora. Absolutamente nada. Es el peor de los pobres. Este es paupérrimo, si estuviéramos hablando físicamente. Y miren que es la misma palabra que usa el Señor en Lucas 16, 19, en la historia del rico y Lázaro, si ustedes han leído esa historia. Lázaro ahí es descrito en esa historia como un mendigo. La misma palabra, tojos. Dice que estaba echado ahí en la puerta del rico, lleno de llagas, esperando ansiosamente a que cayera alguna migaja de la mesa del rico para poder comer. Se trataba de un hombre totalmente destituido, no solo de posesiones presentes, sino de la esperanza de conseguirla en el futuro, a no ser que alguien se apiadara de él, ¿sí? Y para poner más crítico el cuadro, ahí en Lucas 16, en la historia de rico y Lázaro, para poner más crítico el cuadro, en el versículo 21 de ese capítulo, se nos dice que aún los perros venían a lamer las llagas de Lázaro, para que podamos entender la situación de este hombre. Este hombre no solamente carecía de las cosas más elementales de la vida, sino que también carecía de los medios para salir de esa condición por sí mismo. Alguien puede ahorita mismo estar pobre, por decirlo así, pero pues uno sabe que tiene amigos que en un momento dado pueden darle la mano, o familia que pueden ayudar a salir de la condición. Otros de pronto solo están pasando por una mala racha, es un momento, ¿sí? Pero tienen preparación, tienen capacidades que pueden proveer en el futuro medios necesarios para que la situación sea más alentadora. Pero este hombre, este tojos, no tenía ninguna de estas cosas. Y así ha de ser la pobreza de la que nos está hablando el Señor aquí en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. El hombre que vive esa clase de pobreza sabe que espiritualmente hablando no es nada. No tiene nada. Y no puede salir por sí mismo de esa terrible condición. Este hombre ha sido redarguido de pecado. Este hombre ha visto cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios y él sabe que es un miserable. El pobre de espíritu. El mundo insiste en la autoconfianza, ¿no? Como algo necesario para obtener el éxito. Confía en ti mismo, tú puedes, tú eres alguien, pero Cristo dice aquí, bienaventurados, felices, aquellos que saben que no son nadie. Bienaventurados, felices, bendecidos, aquellos que conocen su impotencia. Felices aquellos que saben que carecen de justicia propia y que han podido ver su corrupción, que han podido ver su pecado a la luz de la santidad de Dios, delante de la santidad de Dios, y que saben que no tienen otra alternativa más que ir delante de Dios clamando por misericordia. Felices ellos, felices, bienaventurados. Los pobres en espíritu saben que no tienen nada que exigir, nada que reclamar delante de Dios. Ellos van a la presencia de Dios como ese publicano, ¿se acuerdan en Lucas 18:9? Que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo,
sino que profundamente humillado, se golpeaba en el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y Cristo dice, yo les aseguro que ese hombre se fue a su casa justificado, pero no el otro, el fariseo. Este publicano de Lucas 18, él llegó al templo y dijo, él prácticamente está diciendo, Dios, yo no poseo nada. Absolutamente nada que yo pueda presentar como meritorio delante de ti. Y ¿saben una cosa? La verdad es que todos los seres humanos estamos en la misma condición de publicano. Todos hemos estado en una condición miserable por causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero no todos saben que lo están. Y ahí está la diferencia. Es como un hombre que puede estar padeciendo sin saberlo una enfermedad mortal asintomática. Él no siente nada raro, pero se está muriendo. Y en su ignorancia puede llegar incluso a jactarse, ¿no? De su buena salud, porque es un ignorante. Pero aquellos que son pobres en espíritu, no solo carecen de todo mérito y de toda posibilidad en sí mismos, sino que están conscientes de eso. Están conscientes de eso, de que carecen de todo. Esta gente sabe que no tienen nada de qué gloriarse delante de Dios. Nada, nada. Esa es la diferencia entre el que es pobre en espíritu y el que no lo es. Uno sabe algo que el otro no sabe, no conoce. Uno de ellos ha sido despertado por Dios para verse espiritualmente tal cual es. El otro está en tinieblas y consecuentemente tiene un concepto inadecuado de sí mismo. Son muchos. Escuchen las palabras del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a estas personas que no conocen su circunstancia. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Váyase para Apocalipsis en el capítulo 3. Él está hablando a las iglesias. ¿Sí? Y en Apocalipsis 3:17 dice, léenoslo, Giovanna, 3:17. 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? O sea, tú dices que eres rico y te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero eso es lo que tú dices. Porque tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la verdadera realidad. Estás en problemas, dice Cristo. Porque esa es una carta enviada por Cristo. Estás en problemas, pero no lo sabes. No eres nada. Tú no tienes nada y no puedes hacer nada por ti mismo para mejorar tu condición. Pero tu problema es peor, 1000 veces peor, porque es que no lo sabes. Tú dices, yo no necesito, no tengo necesidad. Tú crees que eres alguien que posees ciertas capacidades, pero si te vieras tal cual eres realmente, tú vendrías al trono de la gracia clamando por misericordia. Aquí estamos empezando a entrar en un terreno donde yo tuve que pedir perdón. Entonces Jesús nos dice ahí en Mateo 5:3 que los bienaventurados son los paupérrimos en espíritu. Esos que espiritualmente están en bancarrota. Esos que no tienen nada y que reconocen que no hay absolutamente nada de crédito en ninguna de las obras que ellos hacen. Y que a la hora del juicio, cuando estén delante de Dios, ellos no van a poder presentarse, o sea, no van a presentarle absolutamente una sola cosa digna de aprobación delante de Dios. Ellos saben eso. Ellos lo han reconocido. Saben que están en bancarrota moral y espiritual. Reconocen que como todos, ellos han sido destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y saben y reconocen que son tan condenables como la persona que está al lado, como cualquiera. O sea, yo soy tan condenable como Adolfo Hitler. Tenemos que empezar a entrar allí. Ellos reconocen eso. Su pobreza espiritual los ha llevado a entender
que en cuanto a su condición moral se refiere, ellos no podían hablarle a Dios de absolutamente nada bueno que hayan podido hacer. Estoy metiéndome, estamos hablando espiritual, estoy metiéndome allá al corazón de todos, como el Señor me hizo meterme en mi corazón. Solamente cuando se ha reconocido eso, uno va entonces delante de Dios. Solamente. Y uno hace esa confesión. Y pide perdón por sus pecados. Y ahí es donde uno mira la cruz. Porque ahora entiendo la obra de la cruz. Ahora la entiendo. Y acepto el sacrificio de Cristo a mi favor, a tu favor. Y la sangre que derramó para el lavamiento de nuestros pecados. Y la vida que Él vivió, los méritos que Él acumuló para que fueran cargados a mi cuenta y a tu cuenta. Ahora empiezo a entender todo eso. Y ese pobre de espíritu finalmente entiende que el día del juicio, lo único que puede traer delante de Dios, como les dije ahora, es decirle, Señor, Señor, los méritos de tu Hijo, Señor, los que Él acumuló durante su vida perfecta aquí en la tierra. Señor, esos fueron transferidos a mi cuenta y Él me perdonó de mis pecados. Y eso es lo único con lo que yo cuento delante de ti, Dios. Si alguno de nosotros aquí presente piensa que a la hora del juicio vaya a hablarle a Dios de que, bueno, Señor, para efectos de mi salvación, Señor, yo fui un buen esposo. Yo fui un buen proveedor, Padre. Yo fui un buen padre también. Si estás contando con eso, esa es la muestra de que tú no eres salvo. Tú no tienes salvación. Porque la salvación no es por ningún crédito que tú y yo hayamos acumulado. Si hay alguien aquí que está pensando, por ejemplo, que no, pero todos los caminos conducen a Dios. Que el verdadero camino es el amor, como me dijo en estos días alguien. El verdadero camino hacia el Señor es el amor. Y que tú puedes elegir la religión que tú quieras. El Dios que tú quieras. Que no importa si eres católico o musulmán o budista o testigo de Jehová. Esa es la evidencia de que tienes riqueza de orgullo y que piensas que puedes elegir y puedes determinar tu propio camino para llegar a Dios y que hay varias opciones y que todas son válidas en el amor. Cuando Dios me ha dado y me ha revelado un único camino y es su Hijo. Esa persona que sabe que no tiene nada, que es paupérrimo en espíritu, y mucho más podríamos decir de él, es la que Dios considera que es bienaventurada, feliz, bendecido. Pero escúcheme bien, aquí hay mucho más que eso, porque yo creo que si a nosotros nos hicieran un examen ahorita, un quiz, saquen una hoja y nos preguntaran que escribe si tú tienes algún mérito delante de Dios para reclamar tu salvación. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podríamos responder que no tenemos ese mérito. Y esa respuesta es buena, chuleada. Pero sin embargo, la mayoría, o quizá todos, no vivimos verdaderamente con la pobreza espiritual del tamaño que Cristo está hablando aquí. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es, bienaventurados aquellos que son en sí mismos satisfechos sin nada de lo de afuera, no porque la condición está en ellos en sí, sino por lo que Dios ha hecho en ellos. Bienaventurados. Por tanto, fuera de ellos no hay nada que pueda ayudarles a aumentar su satisfacción. Su deleite está en Dios. Bienaventurados. Y Dios vive dentro de ellos. Bienaventurados, bendecidos y aprobados aquellos. Pero la condición para yo llegar ahí es ser pobre en espíritu. Yo no puedo ser regenerado, yo no puedo nacer de nuevo, yo no puedo ser cambiado, no puedo ser transformado sin previamente haber reconocido mi pobreza espiritual. No es posible, no es posible. Porque yo he estado confiando en mí, en lo que yo puedo hacer, en mis obras, en mi propio entendimiento. Ahí en el hebreo la palabra para bienaventurado, ¿se acuerdan? Es una palabra, como dijimos la vez pasada, que implica ser aprobado por Dios
como uno de los suyos. Pero para yo ser aprobado por Dios, yo necesito haberme considerado en bancarrota espiritual, Señor, sin ninguna calificación, cero. Yo necesito venir delante de Dios y vaciarme de mi orgullo, pedir perdón de mis pecados. Mira el proceso, vaciarme de mi orgullo, pedir perdón de mis pecados y sobre todo de mi pecado de autosuficiencia y de autodependencia. Ese pecado de qué. Yo necesito pedirle a Dios que me ayude a aceptar lo que Él me ha ofrecido y que Él ofreció en mi lugar, de tal manera que ahora la cruz de Cristo cobre sentido para mí. La cruz no es un dije. Yo necesito haber ido delante de Dios de tal forma que, rendido delante de Él, entienda que los méritos acumulados por Cristo durante su vida, cuando Él cumplió a la perfección la ley de Dios, puedan ser cargados a mi cuenta. Y una vez cargados a mi cuenta, Dios puede entonces declararme como justo. Si yo no lo veo de esa manera, si yo no he podido entender eso, mi hermano, mi hermana, yo estoy sin salvación. Y si estoy sin salvación, estoy bajo juicio. ¡Qué miedo! Y si estoy bajo juicio, yo no puedo ser bienaventurado. Bienaventurados aquellos que, habiendo reconocido su pobreza espiritual, entonces han venido delante de Dios y se han arrepentido. Se los vuelvo a decir. Bienaventurados aquellos que, habiendo reconocido su pobreza espiritual, entonces han venido delante de Dios y se han arrepentido. Hasta ese entonces, lo que ha habido es mucho orgullo. Riqueza de orgullo en nosotros, que eso ya ha interferido en mi relación con Dios y que incluso, escúchame bien, muy seguramente ha impedido el comienzo de esa relación con Dios. Ha impedido aún siquiera que yo comience a relacionarme con Dios, aunque yo asista y me congregue. Tengamos claro algo, no es suficiente para tener pobreza de espíritu haber reconocido la teología detrás de lo que yo acabo de explicar, ¿sí? Porque no es teología, porque lo que Cristo anda buscando es personas que exhiban en su conducta pobreza de espíritu real, genuina, verdadera. Rodri, Señora, perdón, ¿puedes repetir la frase bienaventurados aquellos que reconociendo su pobreza espiritual? entonces han venido delante de Dios y se han arrepentido. Ok. A veces ayuda a entender lo que algo es, no sé si se acuerdan de las preguntas de respuesta múltiple, es que se llaman, que cuando usted tiene varias respuestas, usted va eliminando las que usted sabe que no es. A veces ayuda a entender algo cuando uno entiende primero lo que no es, ¿sí? De modo que vamos a complementar ese entendimiento con esto. Pobreza de espíritu no es ser tímido o introvertido. Muchas personas tímidas e introvertidas son muy orgullosas en su interior. Solo que no lo dejan ver. Se lo digo con total certeza, créanmelo, porque cuando yo empecé a congregarme yo estaba ahí. ¿Qué más no es ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu no es ser modesto. Uno puede ser modesto externamente, ¿no? Y muy orgulloso internamente. ¿Qué requiere la molestia? La modestia. Pues simplemente que yo entienda los patrones de conducta de una comunidad en la que yo vivo. Y si entonces esa comunidad se viste de tal forma, pues yo me he visto así. Si esta comunidad habla de esta manera, pues yo hablo así. Y entonces yo parezco una persona modesta, pero en mi interior quizá yo no lo sea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que es modesto externamente, solamente, y alguien que verdaderamente es pobre de espíritu? Miren, el modesto frecuentemente habla de sí mismo, pero claro, lo hace con modestia. Por ejemplo, yo soy, modestia aparte, un buen arquitecto. Modestia, ¿no?
¿Sí ven? Ahí está. Yo sé que no deberíamos hablar de esa forma. O sea, Dios sabe cuando uno dice, no. Y eso lo decía la pastora Olguita el domingo. Dios sabe que no es para mí, es para su gloria. Pero yo, o sea, para la gloria del Señor, yo, y yo, y casi siempre hay una alusión, un llamado de atención sobre su persona. Claro que eso sí, con modestia. La persona pobre de espíritu no habla de sí mismo, no le gusta. Incluso cuando se habla bien de él o de ella en su presencia, se incomoda un poco. El modesto solamente es de otra manera. ¿Qué más no es ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu no significa que uno tenga que decir continuamente, no, yo sé lo malo que somos, yo soy el peor de los pecadores, somos unos viles. No, no, no. Porque es que a veces decir tanto eso, lo que yo estoy haciendo es llamando la atención sobre cuánto entiendo de teología. Porque estoy tratando de exaltar una condición de pobreza espiritual que el verdaderamente pobre espíritu no la menciona. Muchas veces cuando nosotros hablamos de esa manera, lo hacemos así, miren. Yo no sirvo para nada, somos los peores de los pecadores. Y volteamos un poquito la cara, miramos para otro lado y ya estamos juzgando y condenando al otro. Ese sí tiene orgullo. Con lo que nosotros estamos revelando, yo no soy tan pobre de espíritu como él. Porque cada vez que yo juzgo y cada vez que yo condeno, yo estoy revelando que yo me considero superior al que estoy juzgando y superior al que estoy condenando. Por eso lo hago. Porque es que yo puedo hacerlo mejor. Y se dan cuenta qué sutil es ese punto. Esto es una condición realmente, solamente Cristo puede sopesar, solamente Cristo puede tomar el corazón, ponerlo en la balanza y ver dónde la balanza se inclina, para dónde se inclina. Porque nuestro interior no necesariamente revela nuestro interior, nuestro exterior no necesariamente revela nuestro interior. La persona pobre de espíritu usualmente no habla, como decíamos, de sí mismo, ¿sí? El pobre de espíritu no habla de sí mismo. Cristo dice entonces que esta persona que es pobre en espíritu es bendita, es bienaventurada. Es una persona que Dios aprueba. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo hace Dios? ¿Sí? ¿Qué revela Dios acerca de esta persona? Miren, usted se va al libro del profeta Isaías. Vámonos para al Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento Dios nos comenzó a decir esto, ¿sí? Usted se va para Isaías en el capítulo 66, ¿sí? Que es el último capítulo de Isaías. Y ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice el Señor en ese punto? Soco, ¿qué nos está diciendo el Señor en 66:2? Isaías 66:2. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. 66:2. Sí. No, pero ahí te falta. Ya, perdón, vuelvo a repetir. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. Eso, amén, gracias, Soco. Dice la Reina Valera, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. De él está hablando Dios, el pobre de espíritu. Hay un grupo de personas, Dios, que tú miras con detenimiento y en quien tú te fijas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que la mejor definición que yo he encontrado sobre bienaventuranza es los ojos de Dios puestos sobre mí? Hay un grupo de personas
que están ahí, que Dios los mira y a quien Dios le pone su favor y a los que Él busca. Y Dios dice que esa persona es humilde, es contrita en espíritu, dicen unas versiones, tienen corazón quebrantado y que tiemblan ante su palabra. Cuando usted lee sobre el contrito de espíritu, la palabra contrito, ¿qué implica? Si alguien está aquí contrito, él está como triste. ¿Y eso qué significa, Rodrigo? Pastor, venga, es que yo quiero. Cuando él peca, se entristece. Porque él sabe que ha ofendido a su Dios. Cuando él peca, él no se irrita, ¿no? A él no le da rabia. Él no dice, volví a pecar. ¿Sí? A él no le da rabia consigo mismo. Porque es el orgullo el que produce rabia. Porque ¿sabe por qué se irrita? ¿Por qué se aira el orgulloso? Porque él pensaba que no iba a volver a pecar otra vez. No, porque él pensaba que no era capaz de volverlo a hacer otra vez. El humilde no se irrita cuando peca. Él sabe que le puede volver a pasar y se cuida delante de Dios. Y que si no lo vuelve a hacer otra vez, ¿sabe por qué entiende que no lo volvió a hacer? Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Como un hombre que puede decir, yo no le he fallado a mi esposa. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Él se entristece cuando peca. A él le da tristeza de espíritu pensar, volví a ofender a mi Salvador. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? Yo le quiero mostrar unas comparaciones que nos pueden ayudar a entender dónde estamos, para que terminando esta enseñanza hoy salgamos en otra posición de la que estamos, que como entramos. Y miren, aquí nos estamos examinando todos, les digo. Y yo tuve que examinarme preparando esto. Esto es para uno mismo. Y créanme, uno no puede entrar en esta enseñanza tan contundente, así de cortica, sin salir avergonzado. Yo no puedo. No importa quién sea la persona. Voy a hacer unas comparaciones. El orgullo se queja continuamente. La humildad agradece. El orgullo se queja, ¿sí? Ahora lo vamos a mirar un poquito más. La humildad es de una persona agradecida. Uno no oye a Jesús quejarse. Uno no oye a Pablo quejarse ni de las prisiones, ¿se acuerdan? El orgullo divide. La humildad crea puentes. El orgullo divide. La humildad crea puentes. Es un pacificador. Miren, el orgullo divide matrimonios. El orgullo divide familias, iglesias. Si tenemos que dividirnos, pues nos dividimos. Preferimos dividirnos que quebrar nuestro orgullo. El orgullo es un divisor por excelencia. El orgullo espera reconocimiento, la humildad los reconoce a todos, a los otros. La razón por la que ellos pueden hacer eso es por su pobreza de espíritu, porque el orgullo que quiere reconocimiento, es más, lo exige. La humildad reconoce a los otros. El orgullo critica, la humildad prefiere callar. No le gusta hablar de sí, pero tampoco le gusta hablar de los otros. El orgullo se escucha a sí mismo. No, es que me hizo, me lo hizo, no, yo no lo voy a aceptar, no, y además yo le hice, ¿no? Y yo le voy a decir, y me va a escuchar. ¿Sí? Él se escucha a sí mismo. La humildad se habla a sí mismo, pero para corregirse a sí mismo. La razón por la que el orgullo critica, sí, ahora que decía de criticar, es porque siempre ve la paja en el otro. Y la razón por la que la humildad no lo hace es porque la humildad siempre ve la viga primero en su propio ojo. Y entonces piensa, ¿yo cómo le voy a hablar de esa paja en el otro si yo tengo esta viga en mi ojo? Entonces, ¿qué hace la humildad? Prefiere permanecer en silencio. El orgullo se revela, la humildad se somete, por definición. El orgullo
O sea, por naturaleza, padres, los que son papás aquí les va una verdad. Si alguien no se las ha dicho en la cara, qué pena. Pero ninguno de sus hijos nació humilde. Yo miro a mis nietos y yo digo, Señor, tú nos has explicado tanta verdad. El orgullo es así, es salvaje, se da por naturaleza, así nacemos. Es autónomo, no se deja quebrar, es inquebrantable, es independiente. Así es el orgullo. La humildad se somete. Pero ¿saben por qué se somete la humildad? Porque la humillaron primero. Yo no sé si usted me puede entender esto. Cuando nosotros aprendemos humildad, y yo no quiero sacarme de nada de esto, porque aquí estamos todos en esta enseñanza siendo examinados, retratados y recibiendo convicción. Cuando la humildad es aprendida es porque la han sometido, es porque Dios nos ha humillado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el Señor me ha humillado. Y al final, claro que la humildad se somete entonces, porque la han sometido. Y entonces, ¿qué pasó? Aprendió por su propia experiencia. El orgullo se resiente contra otros. La humildad siente por ese otro. ¿Se acuerdan del pasaje? Cristo viene montado en un asno, bajando hacia Jerusalén. La entrada, eso lo vamos a ver mucho ahora en televisión. La próxima semana va a aparecer mucho. Cristo entra en un asno, entra a Jerusalén, y Jerusalén ha pecado grandemente contra él, lo ha rechazado, lo ha ofendido. Y cuando Cristo los ve, él llora por ellos. La humildad siente por el otro que peca contra él. La humildad siente por el otro que peca contra él, porque los ve presos de sus pasiones. Los ve como él era antes de ser salvado. Yo estaba ahí, yo he estado ahí, no juzgues. Tú has estado ahí. Los ve en una situación de destitución y que va a cosechar consecuencias. Y eso al humilde le duele. El orgullo se resiente, porque esa es su naturaleza. El orgullo es insensible hacia la necesidad de los demás. Y es súper sensible cuando tiene que ver con él. De nada se ofende. Por cualquier cosa se ofende. La humildad siente por el otro. Él no es insensible hacia el otro. El orgullo siempre vive quejándose de que esto es injusto. Uno no oye a Cristo o a Pablo o a personas como ellos quejándose de esa manera. Ellos reconocen que de este lado de la gloria, mis amados, siempre será injusto. La cruz fue injusta para Cristo. Ellos saben que la justicia no está de este lado, está del otro lado. Pero ellos reconocen también que no hay ninguna situación de injusticia que llegue a su vida que Dios no la haya orquestado para su bien. Romanos 8:28. De modo que quejarme de injusticia, ¿qué es? Es quejarme de un Dios injusto que orquesta injusticias contra mí. El Hijo no hizo eso, Pablo tampoco lo hizo. El orgulloso nunca está contento, nunca está satisfecho, siempre tiene motivos de queja. Siempre hay algo que no llena su expectativa, que no llena su estándar. Siempre hay alguien que hizo algo que él sabe que lo puede hacer mejor. Si fuera yo no lo haría así. Yo no sería como, ¿no? El humilde prefiere callar. El humilde sabe que si él lo sabe hacer mejor, y que puede ser, no tiene que ver con él, tiene que ver con la gracia que Dios le dio y que puso en él. Entonces prefiere callar antes de condenar. Yo les hago una pregunta que debí haber hecho desde el comienzo de este mensaje. Y es para que se la conteste usted mismo ahí. ¿Cuántos de nosotros, al llegar a los caminos del Señor, acuérdense, unos llevamos más tiempo, otros menos tiempo, cuántos de nosotros nos considerábamos personas orgullosas? Que yo pudiera decir, yo sé que soy una persona orgullosa. Yo no me consideraba orgulloso. ¿Saben por qué? Porque el humilde sí se considera orgulloso, pero el orgulloso se considera humilde. Si usted pusiera un micrófono en la habitación de una persona con verdadera pobreza de espíritu para oírlo orar, yo quiero oír orar a esta persona, usted se daría cuenta que casi todos los días él le pide perdón a Dios por su orgullo.
Porque ellos continuamente son capaces de ver, esto que yo sentí, eso fue orgullo, Señor. Lo que yo le dije a mi hermano fue orgullo. Perdóname. Eso que me molestó, que yo no lo esperaba, me molestó porque está mi orgullo ahí. Y entonces van donde Dios y dicen, perdóname por mi orgullo, Señor, perdóname por mi orgullo. Y si uno oyera las oraciones de los orgullosos, ponga otro micrófono, casi nunca piden perdón o casi nunca piden que les den humildad. No, 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 no. Porque ellos se creen humildes. O quizás nos creemos. Yo no me quiero sacar de esa ecuación. Yo sigo ahí. El orgullo se cree humilde, en cambio el humilde se cree orgulloso. Mateo 11:29, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Yo creo que casi todos conocemos este texto. Vaya allá porque lo vamos a leer en dos partes. Volvamos a Mateo 11, un poquito más adelante de... Perdón. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo se los hice ver, era para que no lo miraran, porque muchos conocemos hasta ahí el verso, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos lo que sigue? Porque eso es vital. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ay, si pudiéramos entender eso, Dios mío. Esa alma está descansada porque ha sido aprobada por Dios, porque es manso y humilde. Y esto nos dice a nosotros que muchas de nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones, nuestra irritabilidad, es debido a una falta de mansedumbre y de humildad. Lo voy a ilustrar un poco más adelante, pero vayan pensando en eso. Cristo nos dice que hay recompensa para los mansos y humildes. Y una de ellas, ¿cuál es? Que estarán en paz. Dice, hallaré descanso para vuestras almas. Van a estar en paz. Por Dios. Vuestras almas estarán en paz. ¿Qué mejor recompensa por eso? Bueno, pero ¿por qué? Porque Dios los ha vaciado. Y una vez vaciado, los ha llenado de Él. Los hizo pobres en espíritu y los llena de Él. Y como Dios los ha llenado de su gracia y de su poder, entonces esa gracia y ese poder les da tranquilidad. Les da estabilidad a sus vidas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El que es pobre de espíritu vive en paz. Vive feliz. Vive satisfecho. Bienaventurado. Vive completo en su relación con Dios. El que es pobre de espíritu puede comenzar a disfrutar las riquezas en gloria ya. Él no tiene que esperar a la vida venidera para comenzar a vivir en riqueza espiritual. Dios las pone a su disposición y al poder depender y vivir de la riqueza en gloria, ahora eso le da descanso a su alma. Mis amados, la pobreza de espíritu tiene sus recompensas. Miren esta recompensa. Volvamos otra vez. Vámonos a Isaías 57:15. Léenos eso, Isaías 57:15. Wilson, Isaías 57:15. Un momentico. Sí, señor. (27:15) dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias, Wilson. Miren esta recompensa. Yo soy el Dios trascendente,
el alto y sublime. Estoy en lo alto, en lo sublime, donde nadie puede alcanzar. Pero al mismo tiempo, yo soy el Dios que desciendo y me hago presente con un grupo de personas. Dios, no me saques de ahí. Aquellos de corazón quebrantado, es decir, los que son contritos de corazón y los humildes de espíritu. Ahí dice, en Isaías 57:15. Y yo lo hago para hacer algo con ellos y en ellos. Y es para hacer vivir su espíritu y para vivificar su corazón. La palabra ahí en el original, en el hebreo, implica no solamente que te da vida, sino que te hace completo. ¿Sabe qué es eso? Te sana. Sanarte. Yo me acerco al que es contrito de corazón para acabarlo de sanar y hacerlo completo. Y a mí eso me enseña que muchas veces la razón por la que yo permanezco enfermo espiritualmente es porque todavía no tengo suficiente pobreza de espíritu para haber sanado. ¿Cómo así, pastor? Bueno, para uno sanar, Dios ha determinado, por las razones que sean, que mi sanación usualmente viene a través de personas que Dios usa en mi vida. Por lo tanto, para yo sanar, yo tendría que ir a pedir ayuda. Pero el que no es pobre de espíritu no pide ayuda. El que no es pobre de espíritu, ¿sabe qué dice? No, yo lo puedo hacer. Yo tengo a Dios. Y tengo a Dios, no necesito a nadie más. Yo soy creyente. Es más, ya yo soy maduro en la fe. Yo tengo la palabra. El espíritu mora en mí. Yo puedo. Yo sé lo que tengo que hacer, pastor. Yo lo que necesito es estar más tiempo con Dios, me dijeron en estos días. Todo lo que tengo que hacer es hacer lo que dice Cristo. Esa es riqueza de orgullo que no me permite pedir ayuda. Entonces yo no sé decir, ¿sabe qué? Yo soy insuficiente. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes escuchar, pastor? Para yo sanar, no se necesitan todas esas estrategias que hay por ahí. Para yo sanar, muchas veces necesito pedir perdón. ¿Pero sabe qué requiere eso? Humildad. Entonces preferimos permanecer en nuestros resentimientos antes que ir a pedir perdón. Y otras veces es perdonar, ¿no? Pero preferimos quedarnos heridos. Yo no perdono. Antes que perdonar, yo prefiero seguir herido. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente pobreza de espíritu para hacerlo. Y por lo tanto, entonces no soy vivificado. Recuerden que el Señor, Él dice, yo soy el alto y sublime que habito con el contrito de corazón para vivificarlo. Y que el sentido en el hebreo de eso es para sanarte, para hacerte completo. Para yo sanar, yo tengo que admitir mis errores. Yo tengo que admitir que estaba equivocado, por Dios, pero eso requiere pobreza de espíritu. Y preferimos quedarnos en el error, ahí, y enfermos, antes que humillarnos, porque nos falta pobreza de espíritu. Yo tengo que reconocer mi insuficiencia, yo tengo que reconocer mi autodependencia, yo tengo que reconocer que mi orgullo es el que me ha llevado hasta allí. Nunca vamos a experimentar, escúchenme esto, nunca vamos a experimentar la plenitud del espíritu sin haber confesado y admitido primero mi carencia espiritual. Nunca vamos a disfrutar de la plenitud del espíritu sin haber reconocido primero mi carencia espiritual por todo lo que hemos venido haciendo hasta hoy. Hermanos, miren, Dios tiene que vaciarnos de todo lo mío. Dios tiene que vaciarme de todo lo mío, tiene que vaciarme para llenarme de todo lo suyo. Y entonces yo sabré en conducta, lo que es ser pobre en espíritu. Y aquí les doy 10 adjetivos a ver si usted puede identificar alguno de ellos. Estoy lanzando palabra. El orgullo pide, el orgullo exige, el orgullo demanda, el orgullo controla, el orgullo domina, el orgullo gobierna, el orgullo reclama, el orgullo protesta, el orgullo empuja y el orgullo gana o empata pero nunca pierde. Es Jalisco. Si tiene que cambiar,
la conversación y entrar en otro tema en el cual no estábamos hablando para ganar, lo hace. Porque yo apenas presiento que como que estoy perdiendo, cambio la conversación, porque si pierdo ahí yo tengo que ganar aquí y así yo empato. Y finalmente, mis amados, donde esta pobreza de espíritu está ausente, allí tampoco está Cristo. Donde esta pobreza de espíritu está ausente, allí tampoco está Cristo. Los cristianos son pobres en espíritu. Y los que no son pobres en espíritu, que creen que son alguien, que merecen algunas cosas de Dios o de los hombres, no son cristianos. Estas cosas son inseparables. Hasta tanto no seamos pobres en espíritu, no vamos a poder apreciar a Cristo en su belleza. Cuando cantamos al digno Dios, danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria, ¿sí? Hasta tanto no seamos pobres en espíritu, no vamos a poder apreciar a Cristo en su belleza. No podemos apreciar a Cristo en toda su gloria. Nadie va a anhelar un medicamento hasta que esté consciente de que está enfermo. Nadie. Para muchos, Cristo no es más que una figura decorativa en la historia de la humanidad y en todas las religiones, en todas. Porque todo el mundo quiere tener a Cristo de su lado. Los gnósticos, los católicos, los mormones, todo el mundo lo quiere tener. Hasta los budistas hablan de Cristo como un gran maestro de cierto nivel. Todo el mundo lo quiere tener de su lado. Pero ellos lo ven simplemente como una figura decorativa en su religión. Y hasta cuadros de él tienen en sus casas, que ni siquiera son su verdadera imagen. Para nosotros, los cristianos, que hemos visto nuestra verdadera condición delante de Dios, paupérrimamente espirituales, Cristo es esa perla de gran precio por la que estaríamos dispuestos a perderlo todo. Cristo no es una figura decorativa. Dice Pablo en la carta a los Colosenses 3:11, Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. ¿Con cuánta convicción, ustedes no se acuerdan? Escribió Pablo a los Filipenses cuando dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún 30 años después de mi conversión, estaría diciendo Pablo ahí, estimo todas las cosas como basura todavía para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por Cristo, por la fe, que es de Cristo por la fe. Eso es lo que piensa un cristiano, mis amados. Cuando usted llega y ve a un hombre y que viene y le dice, ¿quieres ser salvo? Sí, la verdad yo quisiera ser salvo, pero, ay hermano, ese pero a mí me indica que ese hombre no ha entendido su necesidad a plenitud y que no está preparado para el arrepentimiento. He visto muchos. El pobre de espíritu se aferra a Cristo con todas las fuerzas de su corazón. No importa cuántas cosas tenga que soltar para aferrarse con más fuerza. ¿Cómo así, hermano? Que yo quiero conocer a Cristo, pero no. Miren, nunca fuercen, tengo la palabra, nunca fuercen a una persona a hacer una decisión por Cristo si está pensando de esa manera. Esa persona no entiende lo terrible que es su condición y no está preparado para el reino de los cielos. No está preparado. Pedro resumió todo eso en su primera carta, el capítulo 2, versículo 7, cuando él dice, para vosotros, mire, primera carta de Pedro 2:7, él dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. No lee esas cosas y dice, por Dios, ¿cómo traes tú esa revelación, Señor, de parte de tus apóstoles? Pedro dice, para vosotros, los que creéis, él es precioso. Para vosotros, para el mundo no. Pero para vosotros que sabéis que tenéis una herida mortal en vuestra alma, él es precioso. Para vosotros que sabéis que solo la sangre de Cristo puede librarlos de una separación eterna de Dios, de padecer por los siglos de los siglos en las llamas del infierno, en compañía del diablo y sus ángeles, él es precioso para ustedes.
precioso como ninguna otra cosa en el mundo lo es. Ese es Cristo para el cristiano. Solo los pobres en espíritu están preparados para recibir la gracia de Dios. Y la salvación es por gracia. Ese que cree tener algún mérito, ese no está dispuesto a recibir limosnas. Él va a exigir su salario. Él no está dispuesto a querer una limosna, pero aquel que sabe que no es nada ni nadie, que no tiene nada, él va a abrir sus manos humildemente para recibir los dones que Dios le quiera dar por gracia, solo por gracia. Por eso dice Cristo en Mateo 21:31 que los publicanos y las rameras iban delante de los fariseos en el camino a la salvación. Porque estos sabían que por sí mismos solo habían pecado, solo había pecados y transgresiones. Y entonces dependían enteramente de la misericordia de otros. Y Cristo dice, ellos van delante en el reino de los cielos. Y en Juan 8:24 les dice, ustedes creen que, le dice a los fariseos, ¿ustedes creen que ven? Ustedes creen que ven. Y porque creen que ven, en vuestro pecado morirán. Pero estos ciegos, y saben que son ciegos, yo he venido para eso, para que los ciegos reciban la vista, pero para que los ciegos reciban la vista, pero para que los que ven sean cegados. O en Lucas 5:32, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solo los pobres en espíritu entrarán al reino de los cielos. Miren este versículo lo que nos trae. Cristo dijo, bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos, o sea, el texto griego siempre es muy enfático cuando habla así, y es que es de ellos y solo de ellos el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero sea lo que sea, lo que Cristo está ofreciendo es un banquete, es un reino de características celestiales. Y es como el mendigo que va a la puerta pidiendo misericordia. Imagínese usted así, como un mendigo que va a la puerta, que pide por misericordia, que está pidiendo una migaja de pan para no caerse muerto, y el dueño de la casa le abre la puerta, le muestra lo que tiene en la mesa, lo hace entrar, lo sienta en la mesa y le sirve y le dice, come todo lo que tú quieras. Ese es Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo dijo que para entrar por esa puerta, en ese reino, esa era una puerta estrecha, angosta. Nadie cabe por ella con su orgullo inflado. Nadie cabe por esa puerta creyéndose que es alguien. Nadie cabe por esa puerta creyendo que lo merece todo. Nadie cabe por esa puerta creyendo que es alguien. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella con su detestable orgullo. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y para entrar por allí hay que desinflarse, mis amados. Hay que desinflarse. Si usted cree que es alguien, que nadie lo puede tocar, que usted cree que usted no puede aguantar ofensas, usted no está preparado para el reino de los cielos. Usted no es pobre en espíritu. Ahí le suelto esa perla. ¿Y por qué no es pobre en espíritu? Por su orgullo. Y entonces usted puede vivir una vida desdichada, amparado en su propia justicia, en su propia confianza. Y les digo esto antes de terminar. Si Dios les ha dado a algunos aquí, durante esta enseñanza, una visión más precisa de su condición espiritual, mi hermano, mi hermana, si Dios te ha permitido ver dentro de ti mismo, y al ver dentro de ti mismo te has dado cuenta de que no eres nada delante de Dios, y has visto tu corrupción, no te quedes dentro de ti mismo. Si tú has podido entender esto, y has visto cómo eres realmente, no te quedes ahí. Somos pobres, somos viles, somos miserables, pero en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y créanme, mis hermanos, su justicia, la de Él, es suficiente para ti. Su justicia es suficiente para ti y para mí. Y Él ha prometido poner su justicia en tu cuenta solamente por la fe. Solamente por la fe. El pobre en espíritu es feliz. El pobre en espíritu es feliz, no por sus carencias. Eso no es lo que lo hace feliz.
¿Sí? A mí no me hace feliz ver lo grandes que son mis corrupciones. A mí no me hace feliz eso. A mí no me hace feliz ver lo impotente que soy. El pobre en espíritu no es feliz por sus carencias, sino por la plenitud de Cristo. Eso es lo que lo hace feliz. Tenemos que ir a Él, como lo hizo ese publicano, clamando por misericordia. Y yo les aseguro que tendrán misericordia, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo estamos entonces? ¿Cómo estamos? Estamos lejos, ¿cierto? No sé. Todos nosotros estamos lejos. Y entonces, miren, nosotros, a pesar de, si tú has entendido esto, no estamos derrotados si aceptamos el llamado al arrepentimiento. Voy a terminar con una oración. Es una oración de reconocimiento de que nos falta mucha pobreza de espíritu. Si usted la acepta allí. Mucha pobreza para reflejar lo que Él es. Pidiéndole perdón a Dios por eso y pidiéndole a Dios que forme en nosotros lo que todavía nos falta para ser la iglesia que Él quiere que seamos. Si usted quiere ir, usted puede cerrar sus ojos, usted puede inclinar su cabeza. Yo creo, ¿sí? Y de hecho estoy convencido, entiendo por el Espíritu de Dios, que aquí en este pequeño grupito que estamos, hay personas a quien seguramente Dios habló de manera personal. Y a lo largo de todo lo que estudiamos hoy, Cristo le estuvo hablando. Y lo sabías, por medio de su Espíritu y por medio de la palabra que se predica. Y has ido entendiendo y fuiste entendiendo y entendiendo y entendiendo, y Dios te dio convicción para que puedas reconocer tu pobreza de espíritu y para que puedas pedir perdón por tus pecados y entregar de una vez por todas tu vida a Él. Si ese es tu caso ahí, pues dile, Señor, gracias. Gracias, Dios, por ayudarme a entender que todavía yo no era pobre de espíritu. Hoy yo reconozco mi autosuficiencia y mi autodependencia, Señor. Perdóname, Dios. Yo vengo delante de ti con manos vacías, Señor. Yo no tengo nada que darte. Yo te quiero entregar mi corazón. Recíbelo, mi buen pastor. Perdóname. Yo te pido perdón, Señor, con base en la sangre derramada para el perdón de mis pecados. Señor, tú nos has mostrado, Señor, claramente que todavía somos orgullosos. Y si tú has reconocido esa condición ahí donde estás, dile, Señor, perdóname por mi orgullo. Perdona la dureza de mi corazón, perdona mi insensibilidad, mis juicios, mis críticas, mis condenaciones. Señor, perdona por no ver la viga en mi ojo y ponerme a ver la paja en el de mi hermano. Perdóname, Dios. Perdona mis celos, Señor, mis envidias. Perdona mis reclamos, mis demandas, mis exigencias, mis resentimientos en ocasiones. Perdóname por no pedir ayuda, Señor, y querer hacer las cosas por mí mismo. Perdóname, Señor, por sentirme mejor cuando las hago por mí mismo y por mi autosuficiencia. Jesús, perdóname. Señor, de verdad, yo quiero ser pobre de espíritu. Yo quiero ser pobre en espíritu, Señor. Llévame hasta allá. Yo quiero ser uno de esos bienaventurados, felices, contentos, satisfechos. Independientemente de las circunstancias alrededor, yo quiero ser feliz en ti. Felices los pobres en espíritu. Aquellos que dicen mi porción solo es Él. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Vacíanos hasta ahora, Dios. Llénanos de todo lo que es tuyo. Vacíanos de todo lo que es mío, de todo lo que es nuestro, y haznos una iglesia rendida, entregada, humilde, sometida, dadivosa. Padre, haznos una iglesia mansa y humilde. Y encontraremos descanso para nuestras almas. Gracias, Dios, por tu visita hoy a este lugar. Padre, ayúdame a no volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Yo no quiero mirar atrás.
No quiero recoger mi orgullo una vez más. Recuérdame, Señor, cuál es el camino que a ti te place. El camino de la humildad y de la aceptación. Todo esto te lo pido, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo, mi Señor, mi Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Rodri, Amén. yo tengo una pregunta. Bien, gracias. ¿Es Sí. mejor estudiar la Reina Valera? O sea, aquí en la escuela bíblica es mejor tener de consulta la Reina Valera. No. Las diferentes versiones son válidas todas. Es más, es una norma de la hermenéutica poder tú mirar en las diferentes versiones cómo está escrito, porque a veces el lenguaje es un poquito difícil para algunos de nosotros. Pero la interpretación es la misma. Sí, pero finalmente es lo mismo, pero no, es válido. Me gusta la Reina Valera, tengo entendido y lo he podido mirar hacia allá, que la Reina Valera es textualmente más acercada a lo que está escrito, ¿sí? Las otras son traducciones más traídas a lenguajes actuales, a lenguajes que nosotros entendemos fácilmente, pero por eso mismo yo sí diría, sí, y esto no es regla, soy yo sí diría, no, miremos todas las versiones, todas las traducciones, pero tengamos la Reina Valera, Okay. y sobre todo la del 60. Okay. ¿Vale? Otra pregunta. Señora. Ahorita que hablabas del tema de reconocer cuando somos pobres de espíritu, y digamos que hay muchas cosas de que tú hablas cuando uno es pobre de espíritu que yo, digamos, personalmente me puedo ver reflejada allí, ¿sí? Cuando tú dices, no soy nada por mí, o sea, no tengo nada, yo no sería nada si no fuera obviamente por la obra de Cristo en mí, eso lo tengo clarísimo. Pero entonces, ¿cómo uno puede, porque esa línea divisoria, o sea, según lo que tú explicas, es demasiado delgadita entre uno, o sea, no caer en el orgullo y realmente reconocer que eres pobre de espíritu? Porque yo podría reconocer que soy pobre de espíritu, pero ¿cómo sé que no estoy cayendo en orgullo al reconocer que soy pobre de espíritu? O lo estoy creyendo porque yo creo que soy pobre de espíritu, pero entonces realmente no lo soy. O sea, pienso que hay una línea muy divisoria, muy delgadita para cuando uno reconoce que es pobre de espíritu, y porque ahora que tú lo decías, esta semana lo hablaba con el pastor Raúl, y yo le decía, pastor, es que yo no, o sea, yo no le encuentro otra explicación a mi vida, es que yo no soy yo, yo no soy nada, yo no tengo nada, yo no he hecho nada, yo lo que soy en este momento y lo que es por gracia y misericordia del Señor. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta uno cuando uno reconoce eso, que realmente lo estás reconociendo porque eres pobre de espíritu y lo estás admitiendo? O porque de pronto lo estás haciendo con un poco de orgullo y te estás vanagloriando de eso, con modestia, como dice uno ahí. Sí, me hiciste acordar de algo. Hay un hombre que fue declarado tal vez el intelectual más preparado en la historia de los Estados Unidos. El hombre más sabio, reconocido eso está incluso en internet si no estoy mal, que fue un hombre del siglo XIX que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue uno de los predicadores y tal vez uno de los ministros más poderosos en la Iglesia de Cristo en el tiempo aquel de las misiones, y era un hombre muy llamado a predicar, y hay una prédica famosa de él, muy confrontadora, y Jonathan Edwards decía: cuando oro, peco. Imagínate. Cuando predico, peco. Cuando pido perdón por mis pecados, peco. Porque los hombres tenemos orgullo ahí en el corazón. Entonces no estás muy lejos del verdadero sentido de que alguien debe tener cuando considera de verdad la pobreza de espíritu. Porque aún así, solamente lo que les decía ahora, solamente Cristo puede sopesar eso, ni siquiera nosotros mismos en la balanza. Yo hablo con las personas en el grupo de alabanza y les digo muchas veces, Dios ve tu corazón. Cuando él dice a David que cuando Dios no ve lo que ve el hombre, sino ve lo que hay en su corazón,
Ese es el verdadero entendimiento, y por eso yo tengo que ir a los pies de Cristo y entender, Señor, y si ahora yo estoy orando y pidiéndote porque me quites mi orgullo, quítame si hay orgullo en la solicitud de quitarme el orgullo, ¿sí? Porque aún por encima de eso soy un hombre pecador. Es el hombre que acepta lo paupérrimo, lo nada que somos, lo que no tenemos, y solamente por la misericordia de Dios yo tengo que ir a él. Cuando tú aceptas eso, se va a notar después, no en lo que digas, sino en tu conducta. La conducta es la más evidente. Contaba un pastor la otra vez que él una vez fue a predicar a los Estados Unidos, y lo recibió un hombre que le fue y le recogió las maletas y le decía: pastor, yo no soy nada más que alguien que sirve para recoger las maletas, yo no soy nada, ¿sí? Y él decía: ok, gracias, hermanito. Y entonces él decía: porque es que yo soy nadie. Y le hablaba y le decía que él era el de las maletas, que él no era más que el de las maletas, yo soy pobre. Y él dice: cada vez que este hombre hablaba y me decía cada vez más que él no era nadie, yo me daba cuenta del orgullo con el que lo estaba diciendo. Es esa línea sutil donde debemos entender cuál es verdaderamente el que es por espíritu. No anda hablando de él. El que es por espíritu, su conducta, y ahí sí nos vamos a Cristo, donde él dice: por su fruto los conoceréis. Rodrigo, Señor. una pregunta. El ser, y eso precisamente para ti que eres muy versado, el conocer la palabra en detalle, en esencia, puede hacer que nos sintamos, digamos, orgullosos o seguros de que, como sabemos de Mucho, Dios y de sus mandatos, eso nos puede llevar a que nos sintamos que no somos tan necesitados de Dios porque ya le conocemos y tenemos muchas certezas acerca de lo que Dios quiere. Eso nos puede llevar a esa pobreza espiritual. Sí, Señor. Cuando nuestro tema es intelectual, cuando nosotros hablamos de solo conocimiento y cero relación, yo conozco gente que te puede leer, bueno, he oído de personas que te pueden leer la Biblia, ¿sí? Leerla, recitarla sin leerla. Gente que te puede decir: una vez estaba con mi esposa, fuimos a un médico y el médico era cristiano. Entonces, de alguna manera, él se dio cuenta que nosotros éramos cristianos y habló algo, y Nanda tiene ese corazón, y le dijo al médico, estábamos más o menos entrando en estos caminos, y le dijo al médico: no, yo no soy la que leo tanto de palabra, es mi esposo. Miren, yo en ese momento, sin tener lo que hoy tengo de conocimiento en cuanto a Dios, yo no me sentí bien, porque entonces él empezó: ah, eres tú, sí, ok, ¿y qué dice Mateo 5:3? ¿Sí? ¿Y qué dice? Y empezó como a hacerme como un cuestionamiento para ver qué tanto sabe, ¿sí? La única respuesta que yo tuve en su momento, le dije: no sé, me quedé callado. Él se quedó callado. Posiblemente él tuvo que haber pensado que este tipo no sabe. Pero yo hoy día pienso, ahí había un acto de orgullo impresionante. Afortunadamente yo no sabía, porque qué iba a decir yo estaba empezando a entender, ¿sí? O si no, le hubiera salido con algo de orgullo también. Y yo he dicho: ah, sí, las bienaventuranzas, claro. No, yo cuando a mí me dicen ve y tal, la apologética, que es la defensa de la fe, a veces los apologistas o los que quieren ser apologistas estudian mucho para defender la fe y se vuelven versados en poder contrastar con argumentos. Ahí hay orgullo. Cuando tú puedes responder, ¿sí? Pero cuando tú respondes porque tú sabes de qué hablas, sabes de quién estás hablando y estás rendido a sus pies, ni siquiera tienes que responder con argumentos. Pedro nos dice: prepárense, pero nos dice certidumbre, la defensa de la fe. Preparémonos, defendamos la fe, pero por encima de todo, entendamos que por encima de todo está mi relación con Dios y mi entrega total. Eso que tú dices, Wilson, es un acto grande de orgullo y muy común en cristianos, muy común. Y ahí es donde tenemos que Pastor, hablar. Gracias. Pastor, buen día. María Eugenia.
María Teresa. Bueno, María Perdón. Eugenia. Mari, Tere, es que Bueno, María Eugenia levantó la manito primero. Ahora tú. Bueno, Pastor, bueno, le agradezco muchísimo este tema y de verdad, pues yo sí quedo supremamente preocupada, ¿no? Porque pues realmente, pienso yo que a los pastores, pues que son los que llevan la noticia y nos van formando, creo que esto de mejorar a uno mismo falta en la iglesia, ¿no? De verse, de revisarse, de poder, porque normalmente a uno le dicen que es por fe, es por la fe que uno pone en Cristo, y es ese seguimiento a Cristo por fe. Y entonces uno empieza a hacer como los rituales, ¿no? Voy a la iglesia, hago el devocional, hago tal cosa, pero realmente es uno el que debe estar en ese proceso de cambio, de interiorizar y de ver, bueno, soy orgulloso, soy egoísta, soy tal, tal, tal. Y eso falta, ¿no? O yo no sé si es que de pronto uno dentro de eso dice, yo voy a hacer como sigue con las cosas católicas, voy y hago el rosario, voy y hago tal cosa, y no puedo ver, o sea, no es llevado uno o es que sí los pastores realmente sí lo dijeron y uno estaba todavía dormido en ese proceso porque pues realmente lo de hoy es muy confrontante, o sea, bastante, porque pues sí, muchas gracias, ¿no? Así es, María Eugenia, y gracias por por tu aporte. Yo opino lo mismo. Yo no sé, Lady, si te acuerdas, yo no sé si te acuerdas, alguna vez, y esto no lo voy a poner aquí en evidencia con todo, pero voy a tomar el caso. Yo no sé si te acuerdas, alguna vez estábamos sentados en un restaurante, en algún sitio de comidas, los cuatro, con Daniel y con Nanda, y estábamos hablando y tú tenías ahí una situación que estabas confrontando de tu situación personal. Yo no sé si te acuerdas que yo te dije, porque en ese momento yo estaba ahí, estaba entendiendo, empezando a mirar esto y yo te dije, Lady, ¿quieres saber las respuestas? Lee el Sermón del Monte, no sé si te acuerdas. Yo te dije, lee el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es, o sea, es Cristo sentado en cátedra. En estos días aprendí que las catedrales vienen de cátedra. Cristo sentado en cátedra diciendo, esto es lo que yo quiero de ti. Si solamente nos leemos el sermón, por eso les decía en la primera enseñanza que al final de esto, que yo creo que esto nos va a llevar un año, la idea es que de verdad la iglesia cambie. A través de estas, no sé, 12, 15, 18, 20 personitas que estamos aquí hoy, recibiendo de parte del Señor lo que Él quiere de nosotros. Y eso es así, pasa con los pastores, María Eugenia, pasa con, uno lo ve y no es de entrar en juicios sin condenación, pero todos, o sea, aquí entramos todos en este proceso a buscar de cualquier manera entender primero quién es Dios, quién es Cristo realmente y saber quiénes somos, porque eso es un manejo confrontador, así es. Gracias. ¿Y Tere? Pastor Rodrigo, buenos días. Hola, Tere. Pues mira que tengo una pregunta que no la tengo muy clara. ¿Qué diferencia hay o si va ligado el orgullo con el ego? Sí, claro. Desde el ego, desde el ¿Cómo ego, distingue desde uno el que ego. es uno y es el otro? ¿Cómo? ¿Cómo distingue uno del orgullo o el ego al orgullo? No habría distinción. Tu orgullo nace de tu ego. El ego es tu yo propio, tu yo. María Teresa, yo, María Teresa. Ese es tu ego, ¿sí? María Teresa puede tener un ego tan elevado que ella dice, yo no necesito a nadie ni a nada porque yo soy autosuficiente y autodependiente. Desde tu ego se proyecta tu orgullo, desde tu yo. Por eso es que la enseñanza nos llama a morir a nosotros, a morir a ese ego. Ego es yo, ego significa yo. Entonces, desde el yo, lo que les decía ahorita, desde el yo y que le dije a los papás, sus hijos son orgullosos.
Aún los bebecitos. Ay, yo tengo mi par de nietitos acá, yo los veo y digo, Señor, ¿cómo me enseñas a través de mis nietos? En su egoísmo, su egocentrismo, su autosuficiencia. Porque somos así naturalmente. Nuestro ego, María Teresa, nosotros somos, pues, cuando entendemos la realidad es que entendemos que nuestra naturaleza es caída, ¿sí? Estamos llenos de pecados, estamos ciegos en nuestros pecados y en nuestras transgresiones. Y eso lo dice la palabra. El llamado de Cristo es, sal de ese ego, sal de ese yo, muere a ese yo y nace de nuevo. Y tendrás descanso en tu alma. Eso es hermoso. Sí, Eso es, gracias. ¿sí? Vale. No, gracias. Qué rico. Me gusta que estén aquí muy atentos, que podamos seguir en esto. Y créanme que va a ponerse cada vez más interesante si ustedes me acompañan. No se me suelten. Seguimos en esto. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por cada una de las personas que tú has traído, ¿sí? Que tú has querido colocar aquí en esta reunión virtual. Señor, y yo te pido por cada uno de ellos, Señor, y como hablamos al final de la oración, Señor, ayúdanos a no volver atrás, a no mirar atrás, a recoger nuestro orgullo y recordarnos, Señor, cuál es el camino que a ti te place, el camino de la humildad y de la aceptación. Queremos ser bienaventurados, Señor. Queremos ser, líbranos de todo lo que es nuestro y llénanos de todo lo tuyo, Señor. ¿Sí? Podamos ser nosotros esa iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, de nuevo. Amén y amén. 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 Gracias, Amén. pastor. Gracias. Amén. Amén, Gracias, amén. pastor. Gracias. Amén, pastor. Gracias, pastor. Nos vemos Seguimos ahora a las 10. Dios- para los- Dios los bendiga. Que Amén. todos tengan un buen día. Igualmente. Gracias, Olga. Muchas